Hola, hola, familia de Ríos al Desierto Tulancingo. Espero ya estén listos y preparados para nuestra reunión de hoy. Y me gustaría empezar leyéndote este pasaje que está en Mateo 7, del 7 al 8. ¿Por qué no me acompañas? Mateo 7, del 7 al 8. Dice: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Así que, ¿por qué no, con tus propias palabras, mientras empieza el tiempo de adoración, pides más por su llenura, buscando un toque de su presencia? Llamemos como un hijo se acercaría a un padre. No importa dónde estés, cuál es la situación actual en tu vida, si tú pides con un corazón correcto, recibirás una respuesta por parte de Dios. Así que busquemos a Dios juntos para hallarlo, iglesia. Adoremos a nuestro Señor. Jesús, venimos ante tu presencia. Queremos darte gloria y honor solo a ti. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús.
Te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos. Te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos. Te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos. Te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos. Te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos. Te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos. Te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Queremos más de Cristo, tengo sed de ti. Necesito más de ti. Soy como tu solo tú me saciarás. Solo quiero más de ti.
amor, más de tu compasión, más de ti, más de ti. Oh, yo quiero más, queremos más de ti. Vamos a cantar otra vez. Cristo, tengo sed de ti, necesito más de ti. Seco el mundo me dejó, solo tú me saciarás. Solo quiero más de ti. Solo quiero más de ti. Solo quiero más de ti. Nada yo deseo, oh Dios, solo más de ti. Solo quiero más de ti. Solo quiero más de ti. Nada yo deseo, oh Dios, solo más de ti. Solo quiero más de ti. Solo quiero más de ti. Nada yo deseo, Dios, solo más de ti. Más de ti. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más de ti, más de ti, más. Yo quiero verte, Dios, alto y exaltado. Yo quiero verte, Dios, alto y exaltado.
Yo quiero verte, Dios, alto y exaltado. Yo quiero verte, Dios, alto y exaltado. Y tu gloria llena el templo. Y tu gloria llena el templo de mi ser. Que tu gloria llene este templo. Que tu gloria llene este templo. Que tu gloria llene este templo de mi ser. Que tu gloria llene este templo. Que tu gloria llene este templo. Que tu gloria llene este templo de mi ser. Que tu gloria llene este lugar. Que tu gloria llene este lugar. Que tu gloria llene este lugar. Tu gloria. Yo quiero verte, Dios, alto y exaltado. 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 Queremos verte. Solo quiero Más de ti. Solo quiero más de ti. Nada yo deseo. Solo más de ti. Solo quiero más de ti. Solo quiero más de ti. Nada yo deseo. Solo más de ti. Más de ti. y tu gloria llena este lugar. Que tu gloria llene este lugar. Que tu gloria llene este lugar. Ven y llénanos. Que tu gloria llene este lugar. Ven y llena nuestras vidas.
gloria llena el templo, y tu gloria llena el templo de mi ser. Qué buen tiempo tuvimos de alabanza exaltando a nuestro Rey. Él siempre está presto y lo debemos de buscar mientras pueda ser hallado. Ahora, ¿por qué no? Así como rendimos nuestra adoración a nuestro Dios, entregamos también nuestros diezmos y ofrendas como administradores sabios y diligentes de lo que por su favor hemos recibido. Toma tu diezmo u ofrenda y repite conmigo nuestra declaratoria del día de hoy. Al dar mi ofrenda hoy, pido a Dios que guarde mis sendas y me ayude a caminar en sus caminos y obedecer sus principios todos los días de mi vida. Pido que mi vida sea fructífera y de impacto, que mi dar sea gobernado por la palabra de Dios y mi vida sea bendecida con buen fruto. Te recuerdo que si aún no sabes cómo entregar tus ofrendas, mándanos un mensaje a través de WhatsApp que aparece en tu pantalla, para poder darte la información necesaria y así darte los datos. Ahora prestemos atención al sermón de hoy, con corazones como tierra fértil, para que la semilla de su palabra sea sembrada en nuestras vidas. Buenos días y bienvenidos nuevamente a nuestra reunión en línea. Es un gusto saludar a cada uno de ustedes. Pues descubrimos la semana pasada que Dios no desea actos religiosos, sino está buscando acciones justas. Cuando nos arrepentimos y comenzamos a vivir de acuerdo a la justicia de Dios, empiezan a fluir las bendiciones de Dios hacia nuestras vidas, nuestras familias y nuestras comunidades. Y pues hacia la parte final de el capítulo 58 de Isaías, que comenzamos a estudiar la semana pasada, encontramos dos versículos que se me hacen muy interesantes. Y yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo también de que hay unas verdades en estos versículos que pues merecen que tomemos el tiempo para estudiarlas con más profundidad. Y de eso vamos a hablar precisamente el día de hoy. Vamos a hablar de restauradores de muros y de casas. Y esto es el fruto del arrepentimiento. Los versículos que vamos a estar estudiando el día de hoy vienen de Isaías 58, los versículos 11 y 12. Y pues vamos a leer primero de la Nueva Traducción Viviente, donde dice: el Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Luego el versículo 12, aquí es donde quiero concentrarme juntamente con ustedes el día de hoy. Dice: algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. La versión Reina Valera lo dice un poco diferente. Ahí en el versículo 12, la Reina Valera dice de esta forma: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar.
Nuestra generación está con una gran necesidad de que alguien les enseñe a reedificar los principios que hacen familias fuertes. Y cuando hay familias fuertes, como sabemos, también habrá una sociedad fuerte. Pero nuestra generación, la gente que vive en nuestro alrededor el día de hoy, y pues yo me atrevo a decir que aún muchos cristianos tienen el problema de que no saben cómo construir correctamente, cómo edificar una familia fuerte, cómo utilizar los principios de la palabra de Dios para vivir en una sociedad más fuerte. Y pues de eso vamos a estar hablando el día de hoy, porque ha habido una multiplicación de maldad en la sociedad en la cual nosotros vivimos. Es algo que mencioné la semana pasada y en muchas otras ocasiones. La moralidad ha caído, la familia ha perdido su valor. Por ejemplo, el matrimonio ya no es visto como esa institución sagrada de Dios, sino pues se mira el matrimonio como una opción entre muchas otras. También podríamos decir que se han perdido pues la gran mayoría de los principios bíblicos que nuestra sociedad, que nuestra ciudad, que la gente que nos rodea necesita para vivir y construir correctamente. Dios desea restaurar los valores bíblicos que nosotros hemos perdido para la familia y también para la sociedad. Así que, pues antes de entrar realmente a la palabra el día de hoy, yo quiero invitarles a que podamos orar. Padre, yo te agradezco por estos momentos que vamos a pasar meditando, estudiando en tu palabra, en el libro de Isaías 58. Quiero pedirte que tú hables a nuestros corazones, que ministres a través de las palabras que vamos a hablar el día de hoy. Y Señor, que tu Espíritu se mueva en cada hogar, donde ha habido hogares donde han edificado mal, donde los muros se han caído o donde las familias no están fuertes el día de hoy. Te pido que tú ministres y tú traigas una restauración, vida y principios que harán que la familia se levante, perdure y se fortalezca en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a participar también con una pregunta el día de hoy. Pues me encanta cuando participan aquí en el chat con nosotros y con estas preguntas. Y la pregunta es la siguiente. ¿Tienes algún recuerdo de tu niñez o de algún momento en tu vida de un muro? Quizá es una pregunta un poquito extraña, pero quizá alguna experiencia que hayas tenido con un muro, algo como brincarte la barda de algún lugar o alguna experiencia que tuviste en un muro. Pues yo les comparto una pequeña experiencia que yo tuve cuando yo era niño. Estaba en el kinder, me acuerdo muy bien, y pues en la tarde fuimos a la casa de una de mis tías. Estaba yo jugando con mis primos y ahí en su casa tenía un pequeño muro todo alrededor de la parte de enfrente de su casa, y como pues niños nos subimos ahí a jugar en ese murito, en esa bardita, y pues yo tuve un accidente. Llegamos ahí a la esquina y seguí la barda dando la vuelta, y mis primos y todos estábamos emocionados porque podían alcanzar bien para poder dar la vuelta a la esquina del muro sin caerse, y pues yo lo intenté y me fui para abajo. Y creo que abrí mi labio y pues ya sangre por todos lados, yo llorando y demás, ¿no? Y lo más vergonzoso, me acuerdo para mí, fue que al otro día tenía que volver al kinder y yo con pues ya la cara toda deshecha por mi accidente la noche anterior. Seguramente algunos de ustedes también tienen algún recuerdo de un muro o de una barda. Pues la pueden compartir con nosotros también. Nos encantaría escuchar sus historias.
historias. Y también antes de que siga yo más adelante, quiero recordarles que está el enlace de esta enseñanza ahí mismo donde abriste el video, en la parte de abajo, en los comentarios. Debes de poder encontrar ahí un enlace para descargar también tus apuntes. Y mi propósito con esto es de que ustedes puedan simplemente abrir ese enlace, copiar los apuntes que yo tengo ahí y pegarlos en algún lugar para que también puedan tomar sus propias notas juntamente con estos apuntes. Muy bien, pues vamos a meternos en el material del estudio del día de hoy. Estamos diciendo que Dios desea restaurar sus valores a nuestras familias y a nuestras sociedades. Y este pasaje que acabamos de leer de Isaías capítulo 58, en particular el versículo 12, nos habla acerca de restauradores de dos cosas en particular. Y voy a volver a leer el pasaje de la Nueva Traducción Viviente. La última parte del versículo 12 nos dice de esta forma: entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Hoy solamente vamos a ver estos dos puntos: los reconstructores de muros y los restauradores de casas. Y yo creo que Dios quiere que nosotros lleguemos a ser esos restauradores o esos reconstructores para volver a edificar lo que una vez existía en muchas sociedades y sobre todo lo que Dios implementó para su pueblo Israel a través del Antiguo Testamento. Saben cómo Dios escogió de una forma muy particular al pueblo de Israel desde los tiempos antiguos. Él implementó algunas medidas muy importantes en esa nación para ayudarles a guardar su corazón, para ayudarles a criar a familias piadosas, familias que le amarían a Él y le servirían a Él. Entonces, en la nación de Israel y en la ley del Antiguo Testamento encontramos muchas claves para poder nosotros también edificar familias y sociedades fuertes. Y creo que esto es importante que empecemos nosotros con nuestra propia familia y después de ahí debe de expandirse hacia la gente que nos rodea hasta afectar las ciudades completas que nos rodean. Y ese plan y el propósito de Dios no solamente salvarnos a nosotros y a nuestros hijos, sino también tocar las ciudades, las colonias, los estados y las naciones de esta tierra con el mensaje del Evangelio y con su bendición del Señor. Entonces, primero aquí habla acerca de reconstructores de muros. Es un concepto muy interesante lo del muro. Yo sé que algunos de ustedes ya están ahí compartiendo sus historias sobre los muros, sus experiencias con las bardas. Pero bueno, vamos a enfocarnos un poco en este asunto de los muros. ¿Para qué sirven los muros? Pues los muros el día de hoy se utilizan para evitar que extraños entren a nuestras propiedades, a nuestras casas o a nuestros terrenos. Cuando levantamos un muro alrededor de un terreno, una barda alrededor de un terreno, estamos diciendo esto es nuestro, otros no deben de estar metiéndose a esta propiedad. O cuando lo hacemos alrededor de una casa, estamos proveyendo de alguna manera una capa de protección para esa casa y para las personas que viven dentro de esa casa. En los tiempos antiguos, el muro era la protección no solamente de una casa, sino también de toda la ciudad. Construían muros muy grandes alrededor de muchas de las ciudades antiguas y pues estos muros proveían un nivel especial de protección para todos los moradores de esas ciudades.
vemos que eran una protección en contra de los ataques. Entonces, si un enemigo quisiera llegar para atacar la ciudad, si la ciudad tenía un muro, primero tenían que atravesar el muro o brincar sobre el muro de alguna manera, escalar el muro para poder entrar y conquistar la ciudad. Y por supuesto que era muchísimo más difícil que conquistar una ciudad que no tuviera muros. Muchos de los muros eran gruesos, lo suficientemente gruesos como para construir encima. Algunas de las ciudades tenían casas construidas sobre el muro de la ciudad. Algunas de las ciudades tenían incluso caminos encima de los muros. Entonces eran muros sumamente gruesos. Cuando miramos, por ejemplo, la ciudad de Jericó, nos damos cuenta de que la mujer que recibió a los espías de Israel ahí en Jericó, ella vivía sobre el muro y ella dejó a estos espías salir de su casa y de toda la ciudad. Ya después de que habían cerrado las puertas de la ciudad, ellos salieron por encima del muro y de alguna manera escalaron el muro para bajar y salir de la ciudad. Pero lo que estoy queriendo transmitirles el día de hoy es que el muro sirve para protección. Y si el enemigo quiere atacar la ciudad, primero tiene que hacer un hoyo en el muro, tiene que subir sobre el muro o hacer algo para entrar. Incluso algunas de las ciudades antiguas tenían no solamente un muro, sino dos muros. Entonces, si el enemigo lograba atravesar uno de los muros, tenía que bajar y luego subir hasta el otro muro y ya podía entrar a la ciudad. Y todo esto proveía una gran protección para la ciudad. Y el único camino para dentro y afuera de las ciudades era la puerta. Algunas ciudades tenían una puerta, algunas tenían más de una puerta, pero siempre las puertas eran pues la parte que permitía o negaba el acceso a la ciudad. Esto es importante porque las puertas simbolizan autoridad para entrar y salir. Y en los tiempos antiguos los ancianos se sentaban a las puertas de las ciudades para decidir algunos casos de juicio, también para guardar la ciudad, para ver quién entraba, quién salía. Si alguien entraba a la ciudad que no reconocían, seguramente detenían a esas personas, les preguntaban quiénes eran, de dónde venían, a dónde iban, qué cosa iban a hacer dentro de la ciudad. Entonces nos habla de una posición de autoridad, las puertas que están en los muros. Había personas que entonces cuidaban la entrada y la salida de la gente, y además de eso había guardias que estaban sobre los muros de la ciudad y ellos miraban, podían ver desde allá arriba a todo el campo alrededor para ver si venía alguien o si venía un grupo de personas y dar aviso dentro de la ciudad para que las autoridades pudieran tomar ahí las decisiones si se cerraba la puerta o si estaban esperando recibir a alguien, etc. Entonces, bien, los muros servían en los tiempos antiguos para guardar las ciudades. La ciudad ahora representa toda la sociedad que vive en un lugar. Entonces, pues tenemos un problema con los muros en este pasaje. En el pasaje de Isaías 58 encontramos que los muros han sido parcialmente derribados, han sido dañados. Hay brechas en los muros. Fueron aportillados. Los enemigos habían logrado abrir los muros en varios puntos. Y pues esto es el resultado de ataques de los enemigos. Seguramente no era nada más un solo ataque, porque para poder abrir un muro se necesitaba de mucha fuerza, y probablemente el muro que estamos viendo aquí en Isaías capítulo 58 es un muro que ha sido atacado repetidas veces a través de muchos años o quizá generaciones. Y esto me lleva a otro asunto importante e interesante, y es el hecho de que no habían dado el mantenimiento correcto a los muros. Los muros estaban ahí,
Cuando el enemigo atacaba, la gente simplemente dejaba ahí el hoyo en el muro y no habían hecho nada. Suena un poco como lo que ha sucedido el día de hoy en nuestra sociedad. Pues han venido ataques sobre la sociedad, sobre los valores de la sociedad a través de los años. Sobre todo, yo podría pensar que desde los años 1960 hasta el día de hoy ha habido repetidos ataques en contra de los muros que deberían de proveer protección para nuestras ciudades y familias. Estoy hablando aquí acerca de cosas que han sucedido a través de los últimos años que han derribado poco a poco los valores, los principios bíblicos y todo lo que provee la protección de Dios sobre una sociedad, sobre una ciudad. Cuando nosotros dejamos ir los valores los valores divinos o los valores bíblicos, si los dejamos a un lado, si hay un ataque, por ejemplo, vamos a hablar de cosas concretas, por ejemplo, la evolución. Con la introducción de la evolución como parte de la educación en una nación y en muchas naciones del mundo en este punto ya, pues ¿qué sucede? Ya se está negando de alguna manera la existencia de Dios como creador. Y por lo tanto, después de muchos años, muchos ataques, se está picando ese muro, picando poco a poco el muro hasta hacer un portillo o hasta hacer una brecha en el muro por donde el enemigo puede entrar, atacar y decir Dios no es el creador, sino nosotros somos descendientes de changos y por procesos de evolución, procesos naturales, hemos llegado a ser tan inteligentes y tan brillantes como somos, sobre todo, ¿verdad? Como brillamos. Bueno, a lo mejor yo sí por la falta de cabello acá arriba, pero pues lo que quiero decir con todo esto es de que ha habido diferentes ataques, así como la evolución, también cosas en contra de los valores de la familia, cosas que tienen que ver con la homosexualidad, la moralidad en muchos diferentes aspectos. Y hay un deterioro poco a poco a través de muchos años de los muros que Dios ha establecido para proveer protección y bendición para nuestras sociedades. Quiero que mantengan todo esto en mente mientras estamos platicando un poco sobre los muros. Ahora, Isaías en otro lugar también habla sobre una viña. Esta viña, en el pasaje que vamos a leer, representa a la nación de Israel. Y pues es una viña donde los muros han sido derribados. Voy a leer el pasaje, es de Isaías 5, versículo 5. Iba a decir 55, pero no. Es el capítulo 5, el versículo 5, que dice así: déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya. Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. Entonces imagínense una viña donde están las uvas hermosas, las plantas bien cuidadas. Dios está diciendo que su pueblo era así, como una viña bien cuidada, bien regada y podada, y está dando un hermoso fruto, pero por causa de su desobediencia, Dios está permitiendo que se caigan los muros, que se derrumban los cercos de protección que había alrededor de estas personas que eran en este tiempo la nación de Israel, y que los animales salvajes, hablando de los enemigos del pueblo de Israel, entrarían a pisotear y a arruinar y a echar a perder todo lo que había ahí adentro de ese huerto hermoso. Y precisamente así es como el enemigo viene
para atacar, si puede penetrar los muros, si puede derrumbar los cercos de protección que Dios estableció para bendecirnos. Ahora debemos de recordar que a veces nosotros como seres humanos miramos los muros como limitaciones a nuestra libertad, que nosotros deberíamos de ser libres para hacer todo lo que se nos diera la gana. Pero Dios en su sabiduría establece muros o límites a lo que nosotros debemos de hacer o no hacer, porque Él nos ama, porque nos quiere cuidar y porque Él quiere bendecirnos y proveer esa protección alrededor de nuestras vidas. Sin embargo, nosotros tendemos a ser pues tercos. Es nuestra decisión muchas veces ir más allá de los límites que Dios establece, porque queremos vivir nuestra vida a nuestro modo, y cuando hacemos eso estamos abriéndonos a los ataques del enemigo. Ahora, cuando no están los muros, los extraños entran a pisotear, a aprovecharse de lo que no es suyo. Las ciudades están abiertas al ataque, las casas son saqueadas, las familias están en peligro y finalmente la ciudad queda totalmente destruida. Todo esto sucede porque el enemigo ha atacado y nadie ha tomado el tiempo para reparar los portillos o las brechas, los hoyos que hay en los muros. Entonces, pues el día de hoy yo quiero animarles a que nosotros seamos restauradores de muros. Los reconstructores de los muros, ¿qué hacen? Cierran las brechas, restauran la protección a la ciudad. El libro de Nehemías detalla el proceso de reedificar los muros de la ciudad de Jerusalén. Lo que yo había leído de Isaías, tanto el capítulo 5, versículo 5, como el capítulo 58, versículos 11 y 12, todo eso realmente sucede varios años antes de lo que sucede en el libro de Nehemías. Yo sé que Nehemías viene primero en la Biblia y después Isaías, pero en realidad Isaías vivió antes de la destrucción de Jerusalén. Y por causa de la desobediencia del pueblo de Dios, la nación de Israel fue llevada cautiva, su gente fue esparcida. Pero en particular la tribu de Judá, o la nación de Judá, como también es llamada en las Escrituras, fue llevada a Babilonia, y los enemigos del pueblo de Dios hollaron la ciudad, pisotearon sus huertos, ocuparon sus casas, quemaron su templo, destruyeron todo. Pero en todo esto, Dios tenía un propósito, y sucedió por cuanto el pueblo de Dios había desobedecido y había dado su espalda al Señor. Yo me pregunto, como seres humanos, como sociedades el día de hoy, como ciudad el día de hoy, ¿estamos obedeciendo al Señor o también hemos dado nuestra espalda al Señor y estamos persiguiendo nuestro propio modo de vida? Y pues yo creo que es una de las razones por las cuales nosotros debemos de arrepentirnos. Pero bueno, llega el tiempo de Nehemías. Ahora esto es ya el final del tiempo de cautiverio en Babilonia. Y Nehemías nos narra la historia de Jerusalén con los muros derribados y el proceso de reconstrucción. Voy a leer un par de versículos de Nehemías. Nehemías capítulo 1, versículo 3. Me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. ¿Qué está diciendo Nehemías? La ciudad de Jerusalén está en peligro. ¿Por qué? Porque no hay muro. El muro ha sido derribado y las puertas han sido quemadas. Nos habla de una falta de autoridad, no hay manera de mantener fuera al enemigo y
No hay autoridad para decidir quién entra, quién sale de la ciudad. También el capítulo 2, 17 y 18. Pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba conmigo en mi conversación con el rey, y de inmediato contestaron, sí, reconstruyamos la muralla. Y a mí me gustaría que nosotros también el día de hoy pudiéramos estar de acuerdo diciendo, sí, vamos a volver a construir los muros que proveen bendición, protección de parte de Dios para nuestra sociedad. Ahora, otra vez recuerden que los muros representan protección, las puertas representan la autoridad para entrar y para salir. La restauración de los muros es un trabajo en comunidad. En el siguiente capítulo, el capítulo 3 del libro de Nehemías, encontramos que toda la comunidad básicamente cooperó en la reconstrucción de las murallas de la ciudad de Jerusalén. También el día de hoy necesitamos que mucha gente participe para volver a levantar los principios morales y espirituales que proveen la bendición de Dios para nuestras ciudades y nuestra sociedad. Se necesita la ayuda de mucha gente cooperando, mucha gente trabajando en unidad los unos con los otros. Y el capítulo 3 nombra familia por familia quiénes eran los que estaban trabajando en restaurar la ciudad y desde qué punto hasta qué punto era su responsabilidad la reconstrucción de la muralla en la ciudad de Jerusalén. Y pues a fin de cuentas lo lograron, trabajaron mucho tiempo, tuvieron ataques de parte del enemigo, pero a fin de cuentas lograron reedificar las murallas de la ciudad de Jerusalén. Ahora, cerrar los portillos o brechas en los muros de una sociedad, como yo dije, requiere de un gran esfuerzo de parte de muchas personas en la comunidad. No es un trabajo para una sola persona. Una sola persona puede lograr algo, probablemente, pero se necesita de toda una comunidad de personas dispuestas a levantar las murallas de una ciudad. Y yo quiero aplicar esto a la idea de que los muros para nosotros representan los valores bíblicos, los principios bíblicos para que una sociedad funcione bajo la bendición y la protección de nuestro Dios. Y pues en este mundo hay muchas personas que se oponen también a la reconstrucción de los muros que proveen una ciudad sólida o una sociedad fuerte. Hay personas que piensan que la forma de hacer las cosas conforme a la Biblia no es lo mejor, que tienen ideas humanistas, que tienen ideas que se supone que son mejores que las ideas anticuadas de la Biblia. Hay pues mucha oposición en el día de hoy en cuanto a cuestiones como la homosexualidad, como el valor de la familia, como la educación de nuestros hijos. En muchos lugares pues la educación de los hijos ya no es asunto de familia, sino es un asunto fuera de la familia, un asunto de ciertas autoridades o cierto gobierno o cierto sistema, cierta organización. Cuando Dios dio la encomienda de la educación de nuestros hijos a nosotros como padres de familia. Y bueno, pero hay una serie de oposiciones y argumentos en contra de muchas de estas cosas, y por eso es importante que nosotros estemos unidos como familia en Cristo, como familias en Cristo, y que podamos nosotros trabajar en reedificar los valores bíblicos que proveen protección a la sociedad.
Y pues tiene que haber familias fuertes para realizar el trabajo de la reedificación. Si no hay familias fuertes, esto no se va a lograr. Por lo tanto, tenemos que concentrarnos primero en nuestras familias. Pero el resultado de este trabajo es una ciudad segura, una sociedad fuerte. Y vemos en Nehemías también que además del hecho de que trabajaron físicamente, Nehemías también supervisó el área espiritual, también con Esdras, juntamente con Esdras. Y en nuestra sociedad el día de hoy se necesita trabajo físico, sí. Se necesita trabajar para tener pues mayor cuidado en muchos aspectos, sí. Pero también se requiere de una supervisión espiritual. Restauración de la adoración correcta hacia Dios. Restauración del lugar de la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestra sociedad. Pues también este pasaje nos habla acerca de ser restauradores de casa. Yo quiero volver a leer el versículo 12 con ustedes de Isaías 58. Primero en la Nueva Traducción Viviente, que dice: algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Reconstructores de muros, ya hablamos de eso, y ahora vamos a meternos al asunto de restauradores de casas. La versión Reina Valera, para los que están más acostumbrados, por supuesto, yo también de alguna manera, a esta versión, porque es la versión que he usado por muchos años, pero la Nueva Traducción Viviente también nos da una idea muy clara. Al mismo tiempo, quiero volver a la Reina Valera porque lo dice un poco diferente. Dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Estamos hablando de muchas generaciones aquí. Ruinas que quedaron desde la era de nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres. Y por supuesto estamos hablando aquí no solamente de cuestiones de herencias espirituales o físicas en cuanto a lo natural, porque yo sé que muchos de los bisabuelos o los abuelos o aún los padres no fueron cristianos en el caso de muchos de nosotros. Sin embargo, estoy hablando aquí acerca de generaciones pasadas que sirvieron al Señor, generaciones anteriores que vivían todavía con principios morales fuertes, permanentes, que entendían el valor de ser un hombre de palabra. Nada más, por ejemplo, ¿no? El valor de ser un esposo honesto, el valor de tener una familia y criar a hijos que obedecían. Este tipo de cuestiones de generaciones pasadas. Dice: los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Qué tiene que ver calzadas para habitar, como dice en la versión Reina Valera, con casas, como dice en la Nueva Traducción Viviente? Bueno, el lenguaje original de este pasaje tiene el sentido de un camino que se hace por medio de pisar vez tras vez por el mismo lugar, por estar caminando por el mismo lugar. Pues la vegetación se limpia de esos lugares y terminas con un camino nada más de tierra si caminas vez tras vez por el mismo camino. Seguramente muchos de ustedes han visto eso. Es por eso que ponen en el pasto o en el jardín de algunos lugares públicos o abiertos: no pisar el pasto. No es porque si alguien pisa el pasto, pues le va a lastimar al pasto. No es eso. El detalle es que si persona tras persona camina sobre el mismo lugar en el pasto, poco a poco va a ir matando el pasto y va a quedar un camino. Bueno, esa es la idea que lleva este pasaje. Los caminos son el resultado de que hay casas. Por eso en la Reina Valera dice calzadas para habitar. Son los caminos que la gente
toma todos los días para entrar y salir de sus casas. Así que resulta un camino, una senda visible por causa de que la casa esté habitada. Los caminos te llevan a la casa y los caminos dejan de usarse cuando las casas están vacías. Si no hay nadie viviendo en una casa, después de un tiempo, esos caminos de tierra se llenarían de diferentes hierbas que crecerían ahí y pues ya no habría camino hacia las casas. Las casas para habitar indican casas bien mantenidas, más bien calzadas para habitar, como dice en la Reina Valera, indican casas bien mantenidas y habitadas por familias. Ahora, las familias y las casas están bajo ataque en parte como consecuencia de la falta de los muros, por las brechas que hay en los muros. Sin muros, los enemigos pueden entrar para saquear las casas. Las familias no se sienten seguras, abandonan al pueblo, van a vivir a un lugar más seguro porque hay muchas grietas en el muro y la gente no se siente segura dentro de las casas en esas ciudades. Y sin muros, cada quien tiene que defenderse como pueda. Ya no está la protección de toda la comunidad, la protección del muro, las puertas por donde la gente que quiere entrar y salir tenga que pasar delante de las autoridades y los jueces que deben de dar juicios correctos y justos de parte de Dios. Ya nada de eso existe. Cada quien puede entrar y salir como quiera. Y suena mucho como lo que está pasando en nuestras sociedades, en el mundo, el día de hoy. ¿Esto está sucediendo aquí en México? Sí. ¿Está sucediendo en Estados Unidos? Sí. ¿Está sucediendo en muchas partes de Europa también? Por supuesto. Muchas partes del mundo están con los muros derrumbados y las casas en peligro por cuanto no hay protección para la familia el día de hoy. Las familias están bajo ataque más que nunca. Y nosotros podemos, bueno, yo hice una lista aquí de 10 cosas, hay más, pero simplemente les voy a dar algunas de las maneras en que el enemigo está atacando a las familias el día de hoy. La promoción del libertinaje, la pérdida del valor de la familia, la redefinición de lo que es un matrimonio o lo que es una familia, la aceptación de la evolución y el rechazo de Dios como creador, la promoción del humanismo, la aceptación y promoción de homosexualidad como algo normal y hasta deseable, la multiplicación de la maldad, por ejemplo, robos, extorsión, homicidios que se cometen todos los días y es como que lo más común, lo más normal. Corrupción en todos los niveles, tanto de gobierno como de empresas, como individuos, muchas personas corruptas. Entretenimiento que promueve pensamientos, actitudes, acciones que violan los principios de la palabra de Dios. Y ahora con el acceso a toda la información en nuestras casas por medio de internet, pues antes en ciertas cuestiones, por ejemplo la pornografía, si iba a caer algo pornográfico en la mano de alguno de nuestros hijos, pues alguien le tenía que regalar alguna revista, algún libro físico. El día de hoy simplemente aparece en su celular. Entonces pues eso es lo que vemos en películas, lo que vemos en la televisión. El entretenimiento está invadiéndonos con muchas cosas que violan los principios de la palabra de Dios. Es un ataque sobre la familia. Y por fin, número 10, un sistema de educación que promueve lo opuesto de lo que Dios mismo establece en muchas cuestiones de moralidad. Parte de todo esto tiene que ver con los muros de la sociedad que han sido aportillados, como ya mencioné, pero también mucho de esto tiene que ver con nosotros como hombres, mujeres, padres de familia.
¿Qué es lo que estamos permitiendo entrar y salir de nuestras casas? Así como en los tiempos antiguos los ancianos estaban a la puerta, el día de hoy Dios puso a los padres de familia a la puerta de sus casas para establecer qué es lo que se permite entrar a la casa y qué es lo que no se permite entrar a la casa. Debemos de ser responsables con este tipo de cosas, y aquí podríamos hablar de qué tipo de películas tienen sus hijos, qué cosas están viendo, tienen acceso a Netflix 24 horas al día, o están en cuestiones de las redes sociales demasiado tiempo, no solamente para nuestros hijos, sino también para nosotros mismos. Les comento que pues aquí en la casa nosotros estuvimos sin internet, hemos estado con problemas con el internet desde principios de diciembre. Pero bueno, por un lado, al principio yo estaba así como que medio desesperado porque necesito el internet para varias cosas de trabajo, la escuela bíblica en línea, etcétera. Pero también por el otro lado fue un tiempo de descanso realmente estos últimos 2 meses, porque pues no tuvimos la interacción con las redes sociales, no teníamos acceso a internet todo el tiempo, sino solamente cuando íbamos a algún lugar para buscarlo. Yo creo que tenemos que aprender a ejercer el dominio propio también en cuanto al uso de nuestro tiempo y el uso de tecnologías que tenemos a nuestra disposición. Bien, pues vamos a hablar ahora de ser restauradores de casas, y los restauradores de casas son los que buscan edificar correctamente a las familias. La restauración de la familia empieza con nuestra propia restauración de nuestra relación con Dios. Cuando es restaurada nuestra relación con Dios, entonces estamos en un buen punto para también ayudar a restaurar nuestra casa. Todos necesitamos a Jesucristo. Yo como esposo, como padre de familia, como hombre, yo necesito de la gracia salvadora de Jesucristo. Tú también, como madre o como hijo o como hermano, quien quiera que seas, tú necesitas a Jesucristo, y ahí es donde empieza la restauración de las casas o de las familias. La restauración de nuestra relación con Dios abre la puerta para la restauración de nuestra familia. Y la restauración de la familia sucede cuando volvemos a los principios bíblicos. Una familia consiste de un hombre que se casa con una mujer en un pacto de matrimonio que dura toda la vida, hasta la muerte. Eso es como Dios define al matrimonio y a la familia. El esposo ama y respeta a su esposa. La esposa también ama y honra a su esposo y se somete a él por causa del amor, no por causa de amenazas, sino por causa de amor. Los hijos son educados por sus padres en el amor y en el temor del Señor. Estoy hablando aquí de ciertos principios que nosotros debemos de retomar para edificar familias fuertes. Los hijos obedecen a sus padres. Los padres disciplinan a sus hijos sin provocarlos a ira. Hay padres que provocan mucho a sus hijos hacia la ira. Eso está mal. Padres, tenemos que aprender cómo disciplinar. Yo creo que esto es lo que ha sucedido en la sociedad el día de hoy. Por eso hay tanto en contra de la disciplina de los hijos en cuanto a pues los consejos que da la sociedad en común el día de hoy, que no hay que castigar al niño, que hay que dejarlo ser, hay que dejar que se exprese, etcétera, etcétera. Es porque en generaciones pasadas y también en nuestra generación ha habido abusos en cuanto a cómo tratamos a nuestros hijos. Una cosa es disciplinarlos, otra cosa es abusar de ellos. Cuando ya los provocamos a ira, ya estamos cayendo en el abuso. Cuando los disciplinamos, les estamos haciendo el bien, les estamos ayudando, les estamos haciendo crecer en el temor del Señor. Se enseñan los principios de moralidad
en el hogar y también con el ejemplo personal. Padres, estoy hablando aquí de padres que viven de acuerdo a los principios bíblicos y por lo tanto están dando un buen ejemplo a su propia familia. No son mentirosos, no son engañosos en su forma de tratar a otros. Dan un buen ejemplo en todos los tratos que ellos hacen. Estoy hablando aquí de entretenimiento sano, guardando los principios morales, bíblicos. Los padres sí tenemos que proveer entretenimiento para nuestros hijos, pero tenemos que cuidar qué tipo de entretenimiento es. Estoy hablando aquí de educar a nuestros hijos sin tener que pues meternos tanto en interferencias externas, los deseos de otros. El día de hoy hay un gran movimiento de gente que quiere influenciar cómo son criados nuestros hijos. La Biblia otra vez establece que la educación de los hijos está bajo la autoridad y responsabilidad de los padres. Dios desea ayudarnos a restaurar nuestras familias y debemos de ser restauradores de casas, como dice en Isaías 58, el versículo 12. Debemos buscar a Dios para edificar familias fuertes de una forma bíblica y Dios nos ayudará en el proceso. Dios está a favor de familias fuertes y pues Él nos va a bendecir conforme a que nosotros lo hagamos. Si tú tienes hijos pequeños el día de hoy, estás muy a tiempo para establecer los principios bíblicos en tu hogar. Si no tienes hijos pequeños y ya están grandes, ya están viviendo sus vidas, no es demasiado tarde. Tenemos que implementar principios bíblicos en nuestros hogares, porque eso va a causar que nosotros seamos restauradores de casas. Pues en conclusión, el día de hoy, Dios abrió una brecha entre el Padre y el Hijo. Sí, para que nosotros podamos cerrar la brecha entre esposo, esposa, entre hijos y padres, entre hermano, hermana. Cuando Dios envió a su Hijo a la tierra a morir por los seres humanos, por un momento, mientras Jesús estaba en la cruz, cuando Él clamó en una voz diciendo, Padre, no me abandones, no me desampares. Él estaba sintiendo el rechazo del Padre Celestial hacia el pecado que Él estaba cargando sobre sí mismo en esa cruz. Y se abrió una brecha de alguna manera entre el Padre y el Hijo. Temporal, ¿verdad? Porque al tercer día resucitó Dios, por supuesto, aceptó el sacrificio. Pero lo que yo quiero decir el día de hoy es que el Padre abrió esa brecha para que nosotros pudiéramos cerrar las brechas que hay entre nosotros y nuestra familia. Dios dio a su Hijo para que podamos ser nosotros restaurados. Y ahora Él hace volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y yo quiero invitarte a que tú decidas ser un restaurador de muros. En otras palabras, alguien que ayuda a cerrar las brechas en los muros de nuestras ciudades, de nuestra sociedad. Y que nosotros también seamos reparadores de casas, restauradores de casas. Gente que levante a familias fuertes y no solamente la nuestra, sino que también podamos ser una influencia positiva para bendecir y ayudar a restaurar las casas o las familias de las personas que nos rodean. Yo quiero invitarles a que al cerrar este día podamos inclinar nuestro rostro un momento y orar. Espíritu de Dios, te doy las gracias porque aún mientras he estado hablando en estos momentos, sé que tú estás trabajando en los corazones de muchos de los que me están escuchando.
Te pido que no se escuche solamente mi voz, sino se escuche la voz del Espíritu Santo en nuestros corazones este día, retándonos a ser una influencia positiva del reino de Dios en la sociedad en la cual nosotros vivimos, para restaurar los muros, para restaurar los principios bíblicos, y también, Señor, retándonos a ser familias diferentes, familias fuertes, familias donde el padre toma su autoridad espiritual, donde la madre sabe guiar a su familia hacia los principios correctos establecidos en tu palabra para la familia. Padre, te pido en este momento que donde hemos fallado, tú nos cubras con gracia para hacer un mejor trabajo de aquí en adelante. Y te doy las gracias porque el fruto del arrepentimiento es una sociedad fuerte y familias fuertes. Te pido, Señor, que nos hagas a nosotros familias fuertes y restauradores de muros en el nombre de Jesús. Amén. Pues así estamos concluyendo en este día. Muchas gracias por estar con nosotros en nuestra reunión en línea. Al finalizar, quiero recordarles que el día 17 de febrero comenzamos con las clases de la escuela bíblica. Si alguien está interesado en pues ser parte de alguno de nuestros grupos, estamos dando varios temas en línea a partir del 17 de febrero, pero están invitados para participar en estas clases en línea. Por favor, inscríbanse en fundamentosministeriales.org, y pues después de inscribirse, si me hacen el favor de mandarme un mensaje para que sepa yo que tú eres de la congregación y deseas estudiar con nosotros, pues hay un descuento para los de la congregación de 50%. Pues muchas gracias por prestar atención, por estar con nosotros semana tras semana. La verdad, es un honor, un privilegio poder entrar hasta sus casas semana tras semana con estos mensajes. Queremos simplemente declarar la paz de Dios y su bendición sobre cada uno de ustedes. Si hay alguien que está sufriendo en su salud el día de hoy, que el Señor les ministre grandemente, traiga sanidad, traiga paz a sus corazones también, que prospere su alma, porque la Biblia dice que nuestros cuerpos aún prosperan conforme a que prospera nuestra alma. Bien, pues Dios les bendiga, que tengan una excelente semana, y aquí seguimos pendientes para ayudarles en cualquier cosa que podamos. Dios les bendiga. Gracias. Pero su amor y gracia, mi pecado Él quitará. La creación cantará. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas.
Hosanna,